con quién vamos a hablar y en todo caso explicaremos el porqué. Así es. Bueno, como mencionaste, la verdad que es trágico porque hubo un terremoto en Colombia de 7.4, donde hubo varios daños, y es por eso que estamos en línea en este momento con Arturo Bermúdez, que es periodista en Bogotá y está a unos kilómetros de donde fue el terremoto. Arturo, buenas tardes. Martín Subieta y Camila Soldati los saludan. ¿Cómo está? Camila Martín, muy buenas tardes. Gracias por esta comunicación y por su interés en el avance de esta situación tan lamentable aquí en Colombia. Arturo, ¿qué nos podés contar respecto a, pues sabemos que hay daños en Bogotá, en Medellín, en Cali, en las principales ciudades de Colombia, digamos, ¿cuáles son las últimas aproximaciones que nos podés ofrecer al respecto desde el lugar? Camilo, pues Martín, ya son 9 horas desde que sucedió este primer movimiento sísmico de 7 grados centígrados, un terremoto realmente, con réplicas posteriores de 2.5 y 5.4, que fueron las que causaron tal vez más afectaciones, ojo a la cifra, en 20 departamentos de los 32 departamentos que tiene el país. Uh-huh. Las afectaciones son muy delicadas, son muy graves, no es un daño generalizado, digamos, el país no está destrozado, pero sí hay muchos focos de destrucción local, puntual, de 2, 3 cuadras. La situación más delicada se presenta en departamentos como Chocó, en la ciudad de Quibdó, en su capital, es una parte en el litoral pacífico, muy cerca al sitio del epicentro, que es un municipio muy pequeño, donde afortunadamente no pasó nada más allá que el susto. Un sismo con una profundidad de 103 kilómetros, lo que impidió que causara más devastación. Pero las réplicas fueron más superficiales y fue lo que causó la destrucción, el colapso de varias edificaciones, sobre todo en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, donde hace 3 días justamente el presidente Abelardo de la Espriella juró como nuevo presidente del país. El mismo presidente de la Espriella asumió las tareas y asumió personalmente el manejo de esa tragedia. Declaró hace unas horas, declaró el estado de emergencia en el país para poder facilitar la consecución de recursos y la ejecución de obras en los sitios donde hay más afectación. En este momento se está desplazando a la ciudad de Quibdó, una de las ciudades donde hay muchas afectaciones. Ahí se registraron 8 fallecidos en total, y según el reporte que brindó el mismo presidente, hacia las 12:30 del día, hace exactamente 4 horas antes de viajar a Quibdó, es un balance que deja 113 personas fallecidas, 86 heridas, 61 estructuras destruidas, 1.500 estructuras con afectaciones en todo el país. 1.500 estructuras en las que se cuentan casas, viviendas residenciales, centros comerciales, hospitales y edificaciones. 61 completamente destruidas. Pero lo que pasó en Pereira también, capital de Risaralda, en pleno eje cafetero, también es delicado. Hay conjuntos residenciales de 4 o 6 plantas completamente colapsados a esta hora y desde muy tempranas horas. La sociedad civil, los mismos vecinos, los mismos habitantes hicieron cadenas humanas para sacar ladrillo a ladrillo, tubo a tubo, escombro a escombro, mano a mano, en una cadena interminable humana, para sacar los escombros e ir buscando bajo los escombros a personas que aún permanecían con vida. Y ya han sido rescatadas varias personas y varias familias. Pero también se están buscando muchas personas que han sido denunciadas por sus familiares como desaparecidas, que las vieron salir, que les dijeron que habían salido para un hospital y en ese momento en que no las encuentran. No son numerosos los casos, pero ahí ese es el drama humano que se está viendo en este momento en el país. Y Arturo, ¿cómo está funcionando la respuesta del Estado y también cómo reacciona la población? O sea, ¿hay miedo a nuevas réplicas? Claro, claro. Digamos, nadie está preparado para un evento de estos, y una vez que te pasa, quedas con la psicosis de que vuelva a pasar. Muchas familias no han regresado a sus hogares, primero por miedo, pero segundo por una prevención de las autoridades que les han dicho no regresen a sus viviendas hasta que haya un concepto técnico de habitabilidad. De hecho, aquí en Bogotá, algunos edificios fueron evacuados muy temprano. Tan pronto sucede la emergencia, hay una orden de evacuación y las autoridades se dan cuenta que los funcionarios no pueden regresar a los edificios porque hay fisuras, hay grietas que podrían amenazar con una amenaza de colapso. Así es que muchos no han reingresado a sus edificios
de vivienda o de trabajo por prevención de las autoridades y otras por temor. Obviamente hay ciudades donde las consecuencias de estos movimientos sísmicos fueron terribles, fueron dramáticas y la gente tiene miedo, tiene mucho miedo, especialmente en Pereira, donde en el centro de Pereira se vieron escenas que seguramente ustedes ya habrán visto por los videos que han rodado por redes sociales, donde se ve cómo se cae por pedazos una de las iglesias, cómo se cae por pedazos un edificio. Y eso ha provocado pánico. También lo que se vio en algunos centros asistenciales de Cali, los médicos pedían ayuda para que alguien pudiera ir y ayudar a trasladar a las personas que están en cuidados intensivos. Están en cuidados intensivos y el hospital derrumbándose. Se vieron dramas, momentos de... Arturo, ¿nos escuchás? Arturo, ¿nos escuchás? Parece que se ha cortado la comunicación, volveremos a intentarlo. Recordemos que estamos hablando con Arturo Bermúdez, que es un periodista colombiano, en función de que hoy hubo un terremoto. Arturo, ¿nos estás escuchando? Sí, perfecto. Arturo, se cayó la llamada. Bien, Arturo, te hago una consulta que tiene que ver con Bogotá. ¿Cómo se encuentra la capital del país? Bien. Afortunadamente, aquí en la capital del país, el temblor se sintió muy fuerte, fue muy largo, fácilmente alcanzó a ser de 2 minutos, no sé si fue un solo temblor o fueron el temblor hizo réplicas, pero fue muy largo, hubo mucho pánico, las líneas telefónicas se congestionaron por obvias razones, pero daños no hay. En la capital de la República no hay mayores daños. Los daños más cuantiosos son el eje cafetero, que es a una distancia de unos 300 kilómetros de Bogotá hacia el occidente del país. Y en el litoral pacífico son los daños más cuantiosos y más graves. Pero como les digo, Colombia no es un país devastado por el terremoto. Tenemos muchos sitios pequeños que fueron devastados, que han sufrido daños. No hay una ciudad que se diga fue devastada, fue arrasada, no. Pero hay sectores muy puntuales en los que hubo daños considerables. Lo decía el propio presidente de la Espriella, hay afectaciones en más de 1.500 edificaciones en todo el país. Y 61 desaparecieron. Arturo, un número reducido para la cantidad del país, señor. Arturo, de acuerdo a tu criterio, a lo que estás viendo hasta ahora, ¿cómo ha respondido el Estado colombiano ante la emergencia? Bueno, el Estado en el minuto cero de la emergencia, digamos que no se pensaba que fuera tan delicado cuando aquí hay un sistema que se llama la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y de Desastres, y esa unidad tiene filiaciones en los departamentos y los municipios. Es una red nacional. Así es que muy pronto se conoció la dimensión de la tragedia y comenzaron los organismos de rescate a dar respuesta a la atención. Obvio, inicialmente la atención fue suministrada por los mismos vecinos, quienes en su afán por ayudar al prójimo de la mejor manera con baldes y con sus propias manos sacaban ladrillo los escombros para rescatarlos. Pero los organismos de rescate han respondido, los organismos de socorro, los bomberos, defensa civil han estado en los sitios y se organiza desde ya toda una concatenación con el Banco de Alimentos, que es organizado por la Iglesia Católica y en la que se están dirigiendo ayudas a los sitios para satisfacer alimento y ofrecer ayudas con las primeras demandas que son frazadas para pasar la noche. ¿Y cómo están en cuanto a los servicios, no? O sea, comunicación, también transporte, y por otro lado, entiendo que el presidente declaró el desastre de carácter nacional. Sí, se declaró la emergencia nacional por la dimensión de la tragedia. Hay algunas vías que están incomunicadas porque, digamos, el terremoto sacó parte de la banca de la vía o destruyó parte de la vía. Igual hay 6 aeropuertos con afectaciones, uno de ellos con afectaciones en su pista de aterrizaje. Entonces tenemos, creo que son 7 u 8 sitios de vías principales con afectación. Y hay un par de municipios incomunicados totalmente. Obviamente hay fallas en los servicios públicos, más que por consecuencia del terremoto, por prevención para poder hacer todas las operaciones de rescate. En algunas zonas se ha quitado la luz, en otras zonas no hay conectividad para comunicaciones por internet.
pero la emergencia está en esos sitios puntuales, en Pereira, en Manizales, en municipios pequeños donde algunos edificios han colapsado completamente y hay personas atrapadas. Y toda la movilización está en ese momento hacia esas familias, hacia esas zonas donde hay personas y se han escuchado voces y hay testimonios de gente que dicen, allí estaban estas familias, allí estaban estas personas y allí se está concentrando la atención para rescatarlos con vida. Recién han pasado 9 horas desde la tragedia, el margen todavía es viable para sacar personas con vida y están trabajando todos unidos, población civil, con organismos de rescate para atender esas emergencias que están ocurriendo en estos sitios de mayor demanda. Arturo Bermúdez, periodista colombiano, te agradecemos mucho los datos, la información, la precisión, la calma con la que has contado todo y esperemos que todo se solucione de la mejor manera posible para nuestros hermanos colombianos y que la pasen lo mejor posible esta noche, que va a ser una noche larga y dura. Muchas gracias, Arturo. Así va a ser. Martín y Cami, muchísimas gracias por su interés, por estar pendientes de esta nación hermana. Así es que muchas gracias por su atención, muchas gracias por estar pendientes y estaremos en contacto. Un placer. Hasta luego y muchas gracias. Bien, hablábamos con Arturo Bermúdez, periodista en colombiano, que nos estaba poniendo al tanto de qué había pasado con este terremoto que sucedió hoy hace unas 9 o 10 horas de 7.4